Damos gloria al Señor, honra, exaltación, porque Él es digno de recibir alabanza y exaltación. Una vez más, doy la bienvenida a las dos casas que estamos hoy junto con esta transmisión, a la iglesia de San Rafael, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular San Rafael, pero también a nuestra casa de ICC Portadores de su Presencia. Damos una enorme bienvenida apenas a aquellos que se están conectando, pero también a aquellos que han sido fieles desde que iniciamos nuestra transmisión. Allí damos honra, damos gloria y exaltación a nuestro Dios. Así que de parte de su pastor Wilson, les manda a saludar, a bendecirles, pero también de mi parte dándoles muchas gracias al Señor por permitirnos hoy, ahí desde la comodidad de la casa, escuchar el mensaje de salvación. Quiero que vayamos a la palabra en esta mañana. Usted saque ese espacio, se siente, pueda disfrutar del plato que Dios hoy va a servir a su mesa, que es la palabra del Señor. Nos habla y nos dice que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y siempre tendrá este propósito de animarnos, pero también de exhortarnos y de también edificar nuestras vidas cada día y constantemente. Vamos a orar en esta mañana y vamos a presentar este espacio, este tiempo de la meditación de la palabra para que Dios hable a su vida y hable a su corazón. Padre, te damos gracias una vez más por el honor y el privilegio que hoy nos regalas de escuchar tu palabra. Presento mi vida, Señor, como expositora de ella, pero también presento aquellos hermanos en la fe, aquellos amigos que nos están viendo, Señor, que son los oyentes, Señor. Hoy oramos para que sea una palabra que transforme la vida, el corazón, pero que también, Señor, no seamos simplemente oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Permítenos, Señor, hoy ser edificados a esta verdad. Limpia, Señor, todo lo que no pertenece a ti. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea ese rema hoy para nosotros. Te pedimos que quite los velos que cegan, Señor, que ciegan el entendimiento. Y permítenos hoy conocer más claramente de tu persona. Señor, el único que merece brillar, el único que merece ser expuesto. Y hemos visto a través de la palabra que todo lo que no es fundamentado en Cristo se cae. Por eso necesitamos, Señor, que todo fundamento sea puesto en ti. Padre, te doy gracias y te doy a ti el honor y el reconocimiento, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Estaremos estudiando hoy. Y estaremos hablando de la adoración, la tercera parte. No se preocupe si usted no ha visto la primera ni la segunda parte. Hoy la tercera es una recopilación de estas dos, pero sé que les va a edificar su vida. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay algo que hay que revisar en el libro de Apocalipsis y sobre todo este capítulo, el capítulo 4. Está dividido de dos formas, de dos maneras. La primera, donde nos da una visión del trono de Dios, del trono como tal, y está desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La otra parte de la división nos está hablando de las reacciones
de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, cómo es la adoración. Y ahí, por eso hemos estado hablando, vimos todo lo que es el trono de Dios. Cuando la adoración no se tiene en claro quién está en el trono, a quién se adora, se pierde la verdadera esencia de lo que es adorar. Por eso, en el verso 8, ya miramos qué significan los seres vivientes. Pero, ¿qué es lo que ellos declaran? Dice que declaran, no cesan día y noche de decir. La primera parte que ellos dicen es: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo primero, lo importante aquí de esta adoración que hacen estos 4 seres vivientes o los seres vivientes, tiene que ver, primero alaban la santidad de Dios. Es lo primero que alaban, la santidad de Dios. Lo segundo que van a adorar es la omnipotencia del Señor. Y lo último, la eternidad de Dios, que tienen que ver con sus atributos. Recordemos algo, están adorando los atributos de Dios. Cuando hablamos, lo primero que se alaba por su santidad, el término hebreo de santidad es kadosh, que señala la perfección de Dios, que significa apartado, ¿cierto? De Dios, que es apartado, nos habla de que Dios es perfecto, nos habla de que Dios y su majestad, su justicia, es oposición a todo lo que es llamado pecado. Es una naturaleza intrínseca en Dios, de que Él es apartado de todo mal o que es diferente. Y esto es supremamente cierto en Dios. Él es diferente de todos los seres humanos, de la creación, y precisamente por eso somos movidos a adorarle. No solamente nos dice simplemente santo, santo, sino 3 veces santo. ¿Cierto? Entonces, lo que ellos adoran es la santidad de que no hay nadie como Él, que en Él no hay falla, que en Él no hay pecado, que en Él no hay mancha y que Él es diferente al resto de lo que existe y está creado. Podemos entender y hemos visto lo que significa la santidad. Recordemos que nadie puede ser santo si no es a través de Cristo Jesús. Y lo que están adorando los seres vivientes, están adorando son los atributos de Dios. O sea, la naturaleza de Dios es ser apartado del mal. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Lo que adoran los seres vivientes es declarando su santidad. Él es santo. Amén. Ahora, un segundo atributo que adoran es por su omnipotencia. Cuando ellos dicen Dios, el Señor Dios Todopoderoso, están adorando o exaltando este atributo de Dios, que Dios todo lo puede, ¿cierto? Que nada le queda grande. Y hay algo importante e interesante que hablar de esto. Las personas a las que iba dirigido este libro de Apocalipsis vivían bajo la constante amenaza del imperio romano y nadie podía enfrentarse a ellos, y si se enfrentaban, pues obviamente no iban a quedar impunes. Ahora que a través de esta visión le está diciendo lo que significa para los cristianos de ese entonces, que estaban con el poderoso que todo lo puede por encima del imperio romano y que tenían la certeza de que para Él, por encima de todo lo que fuera, Él estaba por siempre. Ahora, para nosotros los cristianos de ahora, ¿qué significa este atributo de Dios? Disfrutamos de una seguridad que no tiene que ver con la liberación de los problemas, sino de saber que aún en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios mismo puede y todo lo puede hacer. A veces pensamos que es ausencia de problemas, pero aún en medio del problema sabemos que Dios está con nosotros y que si estamos con Dios, Él todo lo puede. Un ejemplo claro que vemos en la Biblia es cuando el pueblo de Israel pasó por la tierra de Egipto y fue llevado al desierto, ¿cierto? Cuando miramos las plagas, sabemos que Dios estaba ayudando al pueblo como tal.
Pero aún en medio de cada circunstancia que era difícil para el pueblo, porque cada vez que ellos iban a salir, el corazón del faraón se endurecía y Dios tenía que enviar plagas para mostrar su poder, no solamente al pueblo de Faraón o al pueblo de Egipto, sino también al pueblo de Israel, de enseñarles que por encima de ese imperio, por encima de ese gobierno, Él está en control. Y eso es lo que nos habla de la omnipotencia de Dios, que Dios todo, absolutamente todo lo puede. Muchas veces aplicamos mal el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces pensamos que es coger la mesa, en mi caso, coger muebles y tomarlos todos con mis brazos y decir todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No. Y si miramos el contexto del que Pablo está hablando es, dependiendo cada circunstancia que él esté viviendo, sabe que va a salir victorioso porque con él está el que todo lo puede, que es nuestro Dios. Y esto es lo que alaban los seres vivientes. Recuerde que los seres vivientes en este contexto tienen que ver con los querubines, ¿cierto? Con los ángeles que adoran en el trono de Dios y que está diciendo, tú todo, absolutamente todo lo puedes. Miramos algo de que Satanás era querubín. Nos habla que la naturaleza de él es ser querubín protector o tu querubín protector, ¿cierto? Y lo miramos. Ahora, mucha gente le da más poder al diablo que al mismo Dios. Y aquí los querubines, de donde sale el mismo Satanás, Luzbel, antes de ser Satanás, era querubín protector. Y estos querubines tienen la cualidad de exaltar el atributo de Dios diciendo, usted todo lo puede. Ahora, si el diablo, que es un querubín caído, ¿cierto? Un querubín caído, hablamos un ángel caído, están declarando que Dios todo lo puede. ¿Por qué a veces el ser humano le da más importancia y más exaltación y más adoración al diablo? Y a veces uno escucha en la casa de un cristiano diciendo, culpa del diablo, todo el diablo, el diablo, el diablo. O sea, que en el día hablan más, pronuncian de su boca el nombre del diablo que el mismo Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. El diablo no es omnipotente, no todo lo puede. Si usted mira el libro de Job, dice que para poder tocar a Job tuvo que pedir permiso a Dios. Si fuera omnipotente, que todo lo puede, él hubiese hecho sin pedir permiso a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que entender? ¿Quién está sentado en el trono? Y cuando estos seres adoran, exaltan los atributos de Dios, están diciendo, solo tú todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible. Aún en medio de las circunstancias, de una enfermedad, de un problema, Dios todo lo puede. Cuando la ciencia médica dice no y Dios dice sí, Él todo lo puede. Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos falta hoy, por hoy, al cristiano entender? ¿Quién está en el trono? Y ponemos en el trono otras cosas, otras personas. Entonces, como tenemos dioses en ese trono, pues nuestros dioses no pueden hacerlo. Por eso nos habla y nos dice, semejantes son aquellos que lo hacen. El Salmo 115 nos dice acerca de eso, de Dios y los ídolos. Entonces los ídolos no pueden, los dioses no pueden solucionar las cosas, pero el Dios que está sentado en el trono, si tú hoy lo entiendes, todo lo puede. ¿Me hago entender? La ciencia dirá alguna cosa, otros podrán decir es imposible, pero la Biblia está llena de imposibles. ¿O hay algo que haya sido muy fácil? Todo dice que ha sido de lo que no se ve. Y esto se trata la fe. Pero es entender que aún en medio de lo imposible, Dios todo lo puede. Y eso es lo que hoy necesitamos entender, que en Él no hay mal, que en Él no hay sentimientos egoístas ni equivocados, sino que en Él está la santidad. Y no dice que es una vez santo, ni dos, ni dice 3 veces santo. Santo, santo, santo. Está diciendo que no es una vez ni dos, sino 3 veces. O sea, me está hablando, recalcando, reiterando la naturaleza de Dios. Él es santo.
en Él no hay mal, en Él no hay pecado. Así que si usted ora a Dios pidiendo justicia, Él no es como la justicia nuestra. A ver quién me cae bien y quién me cae mal. Él es santo, Él es justo y Él es verdadero. ¿Qué más adoran los seres vivientes? Ya hablamos de la omnipotencia de Dios, de que Él todo lo puede. Pero también adoran, cuando dicen el que era, el que es y el que ha de venir, están alabando la eternidad de Dios. Dios es eterno, ¿cierto? Los imperios surgen y desaparecen. Pero aún dice que los cielos y la tierra pasarán, ¿cierto? Pero Dios es siempre el mismo. Hebreos 13:8 me dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay sombra de mudanza. Tú y yo podemos cambiar, pero me está diciendo que en Él siempre ha existido. Sus años no acabarán. Por lo cual, sus siervos, nosotros, habitamos seguros en Él. Recuerde que el Salmo nos dice el anciano de días. Y cuando estaba niña pensaba que era un abuelito sentado en un trono. Porque dice el anciano de días. Y no está hablando de canas o de vejez. Está hablando es que en Él está el tiempo. El tiempo está en Él. El Kairos está en Él. Recuerde que está el Cronos y está el Kairos. El Cronos está regido por los tiempos humanos, calendario. Ya estamos a enero, ¿cierto? Y del año 2021, esos Cronos. Pero el Kairos de Dios son los tiempos de Dios. Dios trabaja en los tiempos. Recordemos que Él es eterno. Y esto es lo importante de comprender cuando necesitamos saber quién está en el trono. Así que ellos también entienden, estos seres vivientes, que no fueron creados por sí mismos, ni son la fuente de su propia existencia. El único que siempre ha existido ha sido Dios. Por esta razón alaban a Dios por su eternidad, porque Él es el único que tiene completa autonomía, es siempre el mismo y sus años nunca se acabarán. Entonces, no hay nadie que se pueda comparar con mi Dios en su santidad, ¿cierto? Pero también en que es todopoderoso y que es eterno. Nosotros somos temporales. Todo lo que nos rige debajo del sol, como dice Eclesiastés, tiene un tiempo. Eclesiastés 3 dice que todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo, el Cronos. Pero en Dios que está el Kairos, el tiempo de Dios, en Él, la eternidad, podemos comprender su amor y su misericordia. Hay algo también importante en ver aquí. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, estaba todo en auge el imperio romano. Los emperadores romanos reclamaban ser adorados como dioses, y los césares también. Pero sus pretensiones se desvanecieron cuando lo miramos a la luz de quién es realmente Dios. ¿Por qué? Porque en ningún otro hombre después de ellos, por muy importante que hayan sido, ha creado el universo, ¿cierto? Ninguno ha creado el universo, no es eterno y tampoco tiene ningún control sobre el futuro de este mundo. Muchos han querido tener el control del mundo, pero el único que tiene el control es el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, pero también el único que es eterno. Muchos han querido mantenerse en el imperio o en el gobierno, pero nos da a entender y ver a través de la palabra que estos imperios pasarán porque son temporales, pero nuestro Dios es eterno. Por eso nos habla de que Él está en el trono. Y nos reitera y nos dice la importancia de saber. A veces le ponemos más atención a los 24 ancianos y a los seres vivientes y empezamos a buscar explicación. Pero aquí lo más importante es entender quién está en el trono. Recuerde que la revelación de Apocalipsis no es de los dragones, tanto de los dragones, de los sellos, de las trompetas y muchos. Y bueno, ¿en qué sello vamos? Y bueno, ¿y quiénes son los 144,000 sellados? La realidad de este libro consta en ver a Jesucristo
revelación de Jesucristo. Eso me dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Así que en este capítulo 4 no es la diferencia, no está ajeno. Está mostrando quién está en el trono. ¿Para quién es la adoración? No, y la adoración aquí hoy me está hablando es de los atributos de Dios. No me lo inventé yo, están ahí. Cuando hablamos de que Él es santo, que Él es todopoderoso, que el que es, el que era y el que ha de venir, está hablando de la eternidad, del que siempre ha existido. Y que es el único digno de recibir honra, alabanza y exaltación. ¿Me hago entender? Entonces, muchos han hablado acerca de lo que es la alabanza y la adoración, pero no han sido entendidos de que empieza a hablar de los atributos. Más adelante voy a hablar un poco de qué es adorar y qué es alabar. Porque si la palabra me está hablando hoy de la adoración celestial, de estos versículos ya, cerrando nuestra capítulo o esta serie de lo que hemos hablado de una historia de amor, pero bajo la enseñanza de lo que es la adoración, necesitamos entender cómo se adora. Y la Biblia misma nos lo enseña. Ahora, verso 9, dice, los seres vivientes, ¿cierto? Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los seres vivientes me dicen que dan gloria, honra, acción de gracias, ¿a quién? Ahí me dice el mismo versículo, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Claro? ¿Qué es lo que hacen los seres vivientes? Al que dan honra, gloria, exaltación, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, al que es eterno, en el que no hay sombra de ¿qué? De variación, en el que en él no se acaban sus días, sino que es eterno. El verso 10. Ahora me habla de la adoración de los 24 ancianos. Se postran delante del que está sentado en el trono. Ahora me está diciendo lo mismo, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora, en ambos, tanto de los seres vivientes que nos habla de la creación, de querubines, de ángeles, serafines, todo esto que tiene que ver con la adoración celestial. Ahora me habla de los 24 ancianos que muy probablemente tenga que ser la representación de la iglesia, tanto del pueblo de Israel como de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Es la representación como tal de la iglesia. Ya lo miramos en alguna ocasión. Ahora, estos dos coinciden en el mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? Dar exaltación, honra, adoración ¿a quién? Al que está sentado, ¿en quién? En el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Es lo mismo. Con la diferencia de que los ancianos se postran, adoran y echan sus coronas delante de él. ¿Cierto? Eso lo dice el verso 10. En el verso 9, o en el verso 8, perdón, los seres vivientes lo que hacen es no cesan de decir día y noche los atributos de Dios. O sea, día y noche le están diciendo a Dios sus atributos. Tú eres bello, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres eterno. No cesan de decir día y noche. En el verso 8 está. Claritico está. Después de la coma, dice llenos de ojos. Y no cesan día y noche de decir. O sea, constantemente los seres vivientes están recalcando los atributos de ¿quién? De Dios. Ahora, los 24 ancianos que están también, dice que ellos están en unos tronos. En el verso 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ¿qué? Ancianos. Ahora, estos 24 ancianos que me dice la palabra, que me dice la escritura, ¿qué hacen? Se bajan de sus tronos, porque dice, y adoran
en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, ¿cierto? Y echan sus coronas delante ¿de quién? Del que está en el trono. En el verso 10 dicen que se postran, adoran y echan sus coronas delante del que está en el trono. O sea, que si hiciéramos una recopilación o la idea principal de este pasaje, de este capítulo, el personaje principal, ¿quién es? El que está en el trono. No son los 24 ancianos ni los seres vivientes. El personaje principal es el que está en el trono y cómo se gesta la adoración en ese lugar y cómo lo hacen. ¿Qué hacen los seres vivientes? Aunque lo repitan muchas veces, que nos quede claro. Todo el día y toda la noche, constantemente, o sea, no se callan, están recordando, diciendo, anunciando los atributos de ¿quién? De Dios. Ahora, los 24 ancianos que también adoran el que está en el trono, el personaje principal, que vive por los siglos de los siglos, se postran, adoran, echan sus coronas delante de él. Echan sus coronas delante de él. ¿Qué significa? Que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias, porque eso también hacen ellos en su adoración. ¿Dónde está? Verso 9. No solo los atributos, sino que dice, y siempre que aquellos seres vivientes, ¿cierto? Dice, dan ¿qué? Hay tres cosas que se reúnen. Dan gloria y honra y acción de ¿qué? De gracias. ¿Qué es gloria? Es el reconocimiento de los atributos y de la perfección de Dios. Dan gloria. O sea, cada vez que usted dice, Señor, te damos gloria, usted está reconociendo el atributo y la perfección de Dios. Si ve que a veces el cristiano no tiene ni idea, te alabamos, Señor, te damos gloria y no entendemos por qué damos gloria. ¿Qué es gloria? El reconocimiento de los atributos. ¿Cuáles fueron uno de los atributos que vimos? Que Él es santo, que Él es perfecto, que en Él no hay mancha, que Él todo lo puede, absolutamente todo lo puede, que Él es eterno, que en Él no hay sombra de variación. ¿Qué más dan? ¿Qué más dicen ellos? ¿Qué dicen los seres vivientes? Dice, dan gloria y honra. No están recibiendo, están dando. Están ¿qué? Dando al Señor. ¿Qué es honra? La reverencia, respeto, temor que se debe tener a Dios. Cuando hablamos de honrar a Dios, es el respeto, el temor que debemos sentir delante de Él, porque Él todo lo puede, porque Él está en todo lugar, porque Él es santo. Y si yo entiendo a quién doy gloria, voy a honrar. A veces simplemente cantamos y decimos te doy gloria, te doy honra, pero no entendemos el trasfondo espiritual de lo que consiste un verdadero adorador. Ahora, ¿qué más dicen los seres vivientes? Dicen ahí en el verso 9, y acción de gracias. Si los que están en el cielo, que son los querubines encargados de la gloria del Señor, dan gracias, que es gratitud a Dios por su creación y providencia, cuanto más el pueblo del Señor que ha sido lavado, redimido a precio de sangre. Y somos a veces los más desagradecidos. No le damos gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Los ángeles, querubines, serafines y cada uno del rango angelical no entienden la palabra redención y sin embargo dan gracias por haber sido creados. Ahora usted y yo que sí entendemos el mensaje de lo que es la redención, la salvación, la restauración en nuestras vidas, ¿cuánto más tendríamos que adorar y darle gracias a nuestro Dios? ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que nos falta? Ser entendidos en lo que es adorar. Entonces, cada vez que tú das gloria y dices gloria a Dios,
Estás reconociendo algunos de los atributos de nuestro Dios y de su perfección como tal en Él. O sea, Dios es perfecto. Cuando tú das honra, estás dando respeto al Señor y estás diciendo que temes a Dios. Pero también das acción de gracias, gratitud por lo que Él ha hecho. Ahora, esto lo hacen los seres vivientes, que tienen que ver con creación o ángeles como tal. Pero ¿qué hacen los ancianos? ¿Qué dicen los ancianos, los 24 ancianos? En el verso 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria. Ya sabemos qué gloria, ¿no? La honra. Pero ahora ellos agregan otras cosas más, otros componentes. ¿Cuál? Y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora le colocan no solo decir digno eres, solo tú eres digno de recibir la gloria. Solo tú eres digno de recibir la honra, pero también el poder. Ahora explica también el por qué el poder. ¿Por qué hay poder en Él? Ahí está explicado, diría, está muy fácil. ¿Por qué? Dice ahí, tú creaste todas las cosas. ¿Quién creó todo lo que existe? El diablo no es creador de nada. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Y ahora dice, y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Y fueron creadas. Ahora, recordemos algo. Tú creaste todas las cosas. Cuando hablamos de milagros, que Dios todo lo puede, Dios puede hacer milagros operativos, porque en Él está el poder de crear. ¿Sí? Pero también crea, cuando hace un milagro operativo, es por su voluntad. No es porque usted y yo digamos que Dios lo tiene que hacer. Dios no es nuestro mandadero. Es por su voluntad, porque Él lo quiere hacer. Por eso existe y fue creado, para que le den gloria, para que le den honra y la gente reconozca que todo proviene de Él y todo vuelve a Él. Ahora, en los ancianos desde sus tronos, los 24 ancianos ven a los 4 seres vivientes adorar a Dios. A ellos esta actitud les parece completamente justa, así que ellos mismos abandonan sus tronos. Ya miramos en el verso 4 que vieron otros 24 tronos, ¿cierto? Pero estos se quitan sus coronas y las colocan delante del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Que hay alguien mayor y poderoso. Mientras adoran diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es entender que reconocen que la vida, los ancianos están reconociendo que la vida y la autoridad que tienen expresada estos 24 ancianos, aquí por sus coronas, la han recibido ¿de quién? De parte de Dios. Así que reconocen el poder y la dignidad. O sea, que ellos tienen poder, pero cuando rinden sus coronas están diciendo que la autoridad la recibieron de parte de quién? De parte de Dios. Y por eso reconocen que el poder y la dignidad que solo le corresponden a Él. Así que mientras los seres vivientes adoran a Dios por sus atributos, los 24 ancianos lo hacen por los hechos de su creación. Porque ellos están diciendo claramente: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Repito nuevamente, hay las dos clases de adoración aquí claras. La primera, los ancianos, o más bien los seres vivientes, están adorando a Dios por sus atributos, ¿cierto? Y los ancianos adoran a Dios por sus hechos. Aquí están diciendo: porque solo tú eres el digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Nosotros hemos recibido autoridad
pero por ti, porque tú creaste las cosas. Por tu voluntad existen. Ahora, adorar. Muchas veces hemos escuchado que la palabra adorar es por lo que Él es. Y alabar por lo que Él hace. Y aquí, ¿qué están haciendo los 24 ancianos y los seres vivientes? Alabar y adorar. Adorar por lo que Él hace. Por lo que Él es, serían los atributos. Donde pondríamos la categoría los seres vivientes. Alabar hemos dicho que es por lo que Él hace. Por sus hechos, por sus proezas, por sus hazañas. Glorificar y exaltarlo a Él. Los 24 ancianos están alabando a Dios, diciendo que por sus proezas, por sus hechos. ¿Me hago entender? Así que esta adoración está dando tanto los atributos como la exaltación de lo que Él hace. Lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Qué es en sí adoración? Y casi que con esto terminaríamos la serie o esta enseñanza que hemos llevado de la adoración, que llevamos tres domingos enseñando acerca de la adoración. La palabra adoración en el Antiguo Testamento viene del hebreo shahat, que significa inclinarse, arquearse, agacharse, doblarse, y se repite 99 veces. Pero en el Nuevo Testamento no es la misma palabra. En el Nuevo Testamento viene del griego proskuneo. ¿Han escuchado algo del proskuneo? Que es besar la mano, es hacer cortesía, hacer reverencia. Y aquí ellos están inclinándose, o sea, proskuneo y sahach, que es inclinarse, arrodillarse, reconociendo los atributos, lo que Él es y lo que Él hace. Dios no adora al hombre ni adora a la creación, las criaturas, ni los ángeles, ni los querubines. Por eso lo vimos aquí textualmente. ¿Qué vimos? Que los ancianos, ¿qué más? Que los seres vivientes, que son los ángeles, adoran ¿a quién? Al Creador. No vemos dentro de este pasaje que Dios esté adorando a los ancianos. ¿O sí? No vemos a Dios adorando a los seres vivientes. Al contrario, son ellos los que adoran y alaban el nombre del Señor. Nosotros adoramos a Dios. Debemos de dejar de cantar. Pensamos que la adoración, ya lo he dicho muchas veces, pensamos, no sé, en el ambiente cristiano, nos han dicho adorar es solo las canciones lentas. Vamos a la adoración, vamos a adorar a Dios. Y lo llevamos al ambiente simplemente musical. Pero yo pregunto aquí, ¿hay instrumentos? ¿Qué es lo que ellos usan? Miremos el contexto. ¿Qué es lo que están usando ellos para adorar? La boca, ¿cierto? Lo que tienen puesto, que son sus coronas. Su vida rendida ¿a quién? A Dios. Porque si miramos al término de adoración, como muchos dicen, viene el equipo de los adoradores. Entonces, el que nunca ha cantado en su vida y no tiene este talento, se sentiría un fracasado de decir que él no puede ser un adorador. ¿Cierto? Y pensamos, las canciones rápidas son las alabanzas. Y hemos llevado a una cultura a nuestras casas, a nuestras congregaciones, de que alabar y adorar a Dios solo se dan en canciones despacio y canciones rápidas. Y es un contexto más profundo, porque cuando yo adoro y alabo a Dios, reconozco primero quién es Dios en mi vida, quién está en el trono, y por ello doy honra, doy gloria, doy exaltación, adoro sus atributos, pero también exalto lo que Él hace. Y esto no simplemente se lleva a canciones, porque muchas personas hemos reducido la adoración simplemente a algo musical.
Y por eso vemos tan malos adoradores. Hemos hablado de Juan capítulo 4, donde Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, no vemos ahí un arpa, ¿cierto? No habla de eso. Estaban inclusive en un pozo. Y él le pide primero, mujer, dame de beber. Y dice, pero ¿cómo? Si tú supieras quién te pide de beber. Y bueno, está la conversación muy interesante, pero no vemos nada musical allí. Es la primera vez que me habla de la adoración en el Nuevo Testamento, como tal. Y él habla y le dice, no se trata del lugar, sino a quién adoramos. Lo mismo que acá. Vuelve y nos reitera a quién es la adoración. Apocalipsis 4 dice, al que está sentado en el trono. Sea la gloria, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. O sea, reconocer a quién se adora. ¿Me hago entender? Y en Juan capítulo 4, si de pronto usted tiene dudas, quiero que lo miremos. Juan capítulo 4, versículo 19. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, ¿sí ve? En este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Vamos a la iglesia a adorar, piensa la gente. Solo en la iglesia yo puedo adorar. Y Jesús ahorita nos va a enseñar a través de la palabra que no es un lugar, sino entender si está en la casa, si está en la escuela, está en el colegio, está en la parada del bus, en su trabajo, usted debe adorar a Dios. Y no es simplemente cantar allá a pulmón entero, sino que su vida exprese los atributos de Dios, su naturaleza. Es decir, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o sea, el lugar, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, porque la salvación viene, adoramos, dice él mismo dice en el verso 22. Adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Está diciendo de un lugar como tal? Está hablando, si habla de la salvación de los judíos, ¿de quién está hablando? De una persona, de Cristo. Y en Apocalipsis 4 está reiterando el personaje principal, el que está sentado en el trono. A ese hay que adorar. Es decir, yo puedo ir a la congregación y decir que voy a cantar canciones, pero si yo no entiendo quién está en el trono, nunca he adorado. Y eso es lo que Jesús nos está hablando. Eso es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y quiere hablar a nuestro corazón. De ser auténticos adoradores, que adoremos en espíritu, pero también en verdad. En el Antiguo Testamento, en Génesis, la primera palabra como tal de adoración aparece con Abraham cuando va a sacrificar a Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí iban cantando, iban a un sacrificio, iba a entregar lo más preciado a Abraham. ¿Qué iba a entregar? A su hijo único, que es sombra y figura de lo que el Padre hizo con nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la connotación aquí? ¿El lugar? No, entendiendo a quién iban a adorar. Vamos, el muchacho y yo iremos allí a adorar. ¿A quién iban a adorar? Al que le había pedido el sacrificio. ¿Quién había pedido el sacrificio? El que está en el trono. Entonces entendemos y muchos nos hablan de la adoración y nos lo resumen a simplemente canciones. Y hemos metido, como hablaba anteriormente, una
idea equivocada de la adoración dentro de nuestras congregaciones, solamente como un equipo exclusivo de adoración, porque lo hemos llevado netamente a lo musical. Sí, hay otras cosas que hablar de la parte musical y esta no es la enseñanza hoy, pero la enseñanza hoy es entender a quién adoramos, quién está en el trono, que no es el lugar, sino quién está en el trono. Por eso nos habla de que Dios no adora al ser humano ni a la creación. Nos habla que aún estos seres vivientes que tienen que ver con los querubines adoran a Dios. O sea, el diablo debe adorar ¿a quién? A Dios. Y la gente que debe adorar a Dios muchas veces adora más al diablo. Y ya les explico por qué. Si mi vida no expresa lo que Él es, el que me ve a mí, ve al Padre, es lo que dice Jesús. Y usted mira en la Biblia y me enseña que para que vean y glorifiquen al Padre, ¿cómo se hace? Yo hoy quiero que usted entienda si de verdad adora o no adora. Juan capítulo 15 nos habla de Jesús y la vid verdadera. Nos habla que Él es la vid verdadera, que el Padre es el labrador. Pero en el verso 8, versículo 7 y 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y ahí me tendría que ir a Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, que es el carácter. Es decir, si mi vida no expresa a quien yo adoro, entonces nunca he adorado a Dios. No sé si me hice entender. Es decir, si la gente no glorifica a Dios, o sea, hay personas que piensan y que nunca irían a una congregación. Dicen, no, yo a una iglesia evangélica no voy. Entonces, ¿cuál es el medio de predicación? ¿Cuál es el púlpito más cercano? Usted y yo. La iglesia no son 4 paredes, ¿o sí? Cuando Cristo venga, no va a decir levántense las sillas y las paredes. Se va a venir por personas lavadas con su sangre, la iglesia, la esposa del Cordero. Así que la iglesia puede estar en todo lugar, así como la oración que Jesús hace en Juan 17, que ora por sus discípulos. Dice, no oro, Señor, para que los quite del mundo, sino para que los guarde del mundo. Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la forma de predicación, de mostrar a Dios, es a través de su vida y de mi vida. Por eso Pablo dice, ustedes son cartas leídas, no cartas escondidas. Y una carta para poderse leer, ¿cómo pueden leer la gente de un Dios de amor si usted no le muestra al Dios de amor? Si su vida no expresa amor. Si su vida, ¿usted cómo puede hablar de un Dios de perdón si usted no expresa perdón? Entonces la gente piensa que adorar simplemente es cantar. Y voy el día domingo y canto 1 hora. Pero la verdadera adoración de lo que Jesús habla en Juan 4 y lo que nos habla en Génesis 22, donde habla de la adoración, de un sacrificio, es la vida rendida de esa persona expresando al que adora, entendiendo quién está en el trono. Si mi vida, vuelvo y se lo leo, si mi vida no expresa lo que Él es, ¿qué es Él? Santo, justo, en Él no hay mentira, o si es mentiroso. Y hay gente cristiana diciendo mentiras. Entonces usted no es un verdadero adorador. Por eso dice que Él busca. Cuando habla de que busca es porque se perdieron. Verdaderos adoradores. Que me adoren ¿en qué?
en espíritu. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Es decir, que se perdieron estos adoradores. La adoración tiene que ver con el ser. Ya lo miramos. ¿Qué es adorar? Por lo que Él es, o sea, el ser. Y no el hacer. Porque el hacer sería alabar lo que Él ha hecho. Entonces, si estamos hablando hoy de que un verdadero adorador tiene que ver con el ser, no tiene que ver con lo que usted hace. No es que yo voy todas las mañanas y leo la Biblia. No estoy diciendo que no lea y no ore, pero usted debe ser la evidencia de lo que leyó y oró. ¿Sí? Porque la adoración tiene que ver ¿con qué? Con el ser, con los atributos. Y entre más esté en continuo adoración con Dios, tengo que tener sus atributos. Y cuando hablo de sus atributos, estoy hablando de su perfección, de que Él es santo. Por eso dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, nadie puede ser santo por su propia cuenta. Si miramos, la santidad es alguien que nunca ha tenido pecado, mancha, y el único que no ha tenido pecado y mancha es Cristo Jesús. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, me dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie ve al Padre si no es a través de Él. Es decir, que el único medio para ser santo es Cristo Jesús. Por su propia cuenta usted no va a poder. Entonces, si yo estoy diciendo que adoro a Dios, es decir, debo ser un verdadero, auténtico y genuino cristiano, que evidencia al Dios al que yo sirvo y al que yo honro. ¿Me hice entender? Entonces, yo estoy alabando a Dios cuando hago lo que Dios me mandó a hacer. Hay gente que piensa, otra vez lo reitero, que piensa que solamente adoró y exaltó a Dios el día domingo. Y es una vida de adoración. ¿Qué me enseña los seres vivientes? No cesan de decir día y noche. La adoración, los atributos de Dios. Entonces, si esto es un ejemplo de lo que es adorar, ¿qué es lo que usted tiene que hacer día y noche? Expresar los atributos de Dios con su propia vida. No es que usted dé adoración simplemente, sino que usted debe ser adoración. ¿Me hice entender? Ser el olor fragante que se rinde porque entiende quién está en el trono. ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no entendemos quién está en el trono? O simplemente hay algunos sustitutos sentados en el trono que pertenecen ¿a quién? Que pertenecen a Dios. Y entender que también debo alabar por lo que Él hace. Entonces muchas personas piensan que simplemente es algo musical y a veces cantamos lo que me haga sentir bien a mí también. O sea, las canciones tampoco son para usted. Porque el único digno de recibir, según lo me dice la palabra, ¿es quién? Es Él. Y ahí es donde yo empiezo a mirar qué canción, que hay gente que lo expresa de esa manera, es la forma en que Dios le ha dado. No estoy diciendo que, no hermanos, ahora no vamos a cantar, no vamos a alabar con las canciones, porque eso no es adorar. No, son expresiones. Pero la verdadera y auténtica y genuina adoración tiene que ver con el ser suyo, que exprese lo que Dios es. Si decimos que nuestro Dios es santo, ¿qué tenemos que ser usted y yo? Santo. ¿Podemos por nuestros propios medios? No. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cambie ese camino, verdad y vida por Cristo. Y esa santidad, Cristo. Nadie va al Padre o nadie verá al Padre
sino es a través de Cristo. Entonces, en nuestras propias fuerzas no podemos ser santos. Pero teniendo a Cristo podemos expresar. Por eso Él dice, no se trata de un lugar, no se trata de Jerusalén, no se trata del monte, no se trata de nuestras congregaciones, se trata de nosotros, cómo nos rendimos al que está en el trono. Si no nos rendimos a Él es porque hemos colocado sustitutos y no hemos visto realmente en entendimiento quién es el que está en el trono. Entonces, la dignidad de Dios como creador, cuando dicen los ancianos, porque tú creaste todas las cosas, ¿cuál es la razón por la que Dios hizo tales cosas? Algunos creen que fue hecho primordialmente para el disfrute y el placer del hombre. Pero aunque el hombre le gusta colocarse en el centro de todo el universo, ¿usted se ha dado cuenta de eso? Fue hecho para Dios. O sea, nosotros existimos por su voluntad y fuimos creados para su voluntad. Ahora bien, si este mundo fue hecho para servir a la voluntad de Dios, entonces está claro que algo está funcionando mal. ¿Cuál es el problema? Pues siendo criaturas debemos nuestra existencia a Dios y no queremos reconocer que hemos sido creados para hacer su voluntad. O sea, usted y yo nacimos para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. En lugar de eso, el hombre no quiere tener en cuenta a Dios y ha trazado su propio ¿qué? Su propio camino. En Isaías 53, versículo 6 dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos hemos descarriado. Hemos elegido un camino equivocado y peligroso. No se trata necesariamente de pecados como decimos robo, adulterio, todo esto, sino el pecado de no reconocer quién es Dios en nosotros y reconocer que Él es nuestro creador y que existimos para hacer su voluntad. Nuestra vida no podrá funcionar correctamente en tanto que vaya por camino diferente para el que Dios nos diseñó, es decir, para vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso Jesús dijo, no se haga, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí, no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y Cristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Así que una verdadera adoración consiste en reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Concluyo diciendo lo siguiente, ya voy cerrando. El personaje principal en la adoración, ¿quién es? El CD, el lugar donde yo estoy. ¿Quién es el personaje principal para adorar? Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en medio de mi adoración? Sabiendo que Él está en el trono, recordar sus atributos. Segundo, debo alabarlo por lo que Él hace. Pero no simplemente declarándolo de palabras lindas. Porque la Biblia también me dice, este pueblo de labios me honra, mas el corazón está bien lejos. Y me habla de la esencia de mi vida que expresa a Dios en cada momento y en cada instante. Vemos que toda la creación adora ¿a quién? A su creador. El único que no está adorando ahora, ¿quién es? El ser humano. Porque se ha colocado en el centro y no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué fue creada la creación? Para su voluntad. Así que tú y yo existimos para adorar a Dios. No sé si entendiste el concepto hoy de lo que es adorar. Y con esto cierro el capítulo 4 para introducirnos en lo que será
el resto del libro de Apocalipsis. Una verdadera adoración tiene que ver con la esencia de mostrar a Cristo en cada momento de nuestras vidas. Por eso somos tan pésimos adoradores, que en medio de la circunstancia salimos corriendo y no adoramos a Dios a través de reconocer que Él todo lo puede y ponernos ahí en su voluntad, dejarnos usar para que muchos vean el poder de Dios. Si dice la Biblia que mayores cosas haríamos en su nombre, ¿por qué no hemos visto nada? Porque no entendemos quién está en el trono. ¿Es fácil? No lo es. Que Dios le diga a usted como a Pedro, mándese allá. Dijo, Pedro fue el que dijo, ¿no? Manda la palabra, Señor, y yo me voy al agua. Y él creyó a eso y se fue. Si Dios le mandara a usted a hacer eso, ¿usted iría? Empieza usted como a temer. Le dice, tranquilo que yo voy a estar. ¿Por qué no estamos viendo nada? Porque no hemos entendido quién está en el trono. Y por ende nuestra vida no manifiesta al que adoramos. Que usted no solo cada vez que pronuncie gloria está recordando, no solamente cuando dice honra, doy gracias a Dios porque tú creaste todas las cosas. Y empiezo a declarar, digno eres. Y empiezo a decirlo, no solamente decirlo. Hay que ser conscientes. La Biblia me dice alabarlo con el ¿qué? Con el entendimiento, no por memoria, sino entendido de lo que yo estoy expresando y lo que yo estoy diciendo, pero al mismo tiempo, no solo hablándolo, sino que mi vida expresando para lo que yo fui creado, para hacer su voluntad, pero mi vida expresando que soy adoración para Dios. ¿Entendimos hoy? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra que has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, ayúdanos a expresar esa adoración genuina. No solamente es cantar, Señor, en nuestra vida expresando esta adoración. La creación, Señor, aún en el trono, nos muestra el modelo de cómo es esta adoración. Pero nosotros, Señor, muchas veces hemos olvidado lo que es adorar y lo que es exaltar tu nombre. Por eso, Señor, vuélvenos al diseño original y permítenos vivir para hacer tu voluntad. No es fácil, Señor, lanzarnos a la fe, pero sabemos y entendemos, Señor, que esto se trata de ti. Por eso oro, Señor, para que cada una de las personas que hoy está escuchando esta palabra sea animado, Señor, y pueda entender lo que es adorar. Hoy más que nunca nuestra vida se rinde a hacer tu divina y tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, damos las gracias a cada una de las personas que estuvieron conectados en esta transmisión de anfitriona a esta casa ICC Portadores de su Presencia, que acogió y que tuvimos la oportunidad y la invitación de llevarles la palabra también a la casa de ICC San Rafael. Por eso, desde nuestro corazón, desde este lugar, les bendecimos, no solamente a San Rafael, sino también a nuestra casa, deseándole pues la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes, dándole bendiciones. Ahí están los anuncios. De pronto habrán algunos cambios en la iglesia de San Rafael, pero usted esté atento a lo que el pastor Wilson les está diciendo, les está comunicando. Nosotros seguimos en forma virtual, ICC Portadores de su Presencia, pero usted que tiene la posibilidad de congregar, no olvide hacerlo con amor, con alegría, con gozo, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y haciendo como nos dice nuestras autoridades. Desde este lugar les enviamos un saludo, el pastor Wilson, la pastora Gloria, en la iglesia principal, pero también desde este lugar. Entonces, deseándole muchas bendiciones, que la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. 1000 bendiciones para todos.